Hola, profe, buenas noches. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue con Lope de Vega? Bien, profe. Me gustó mucho la obra. Nada más ¿Gustó? que tiene demasiados temas, demasiadas vueltas, cosas que te dice pero que no te dice, personajes contrapuestos. Sí, es una flor de obra. Eh, Sí, totalmente. sí. Y todo escrito en verso, o sea, un laburo. Sí, sí, totalmente. Profe, Sí, yo como género lo clasifiqué en tragicomedia, está bien. porque tiene los dos géneros, digamos, lo trágico y lo cómico. Sí, sí, así es. Porque tiene personajes que son más Sí, cómicos, ¿no? y sí, como Mengo, por ejemplo. Exacto. Mengo como que es el que cumple esa función en De la cómico, obra digo. de cómico. Pero sí, está buenísima. Y además también como toda la cuestión femenina, ¿no? De Laurencia ahí señalándole a los demás la inacción y lo que tienen que hacer y qué sé yo. Sí, levantando la voz ahí. Aparte para la época, yo me imaginaba, digo, le dio voz también a las mujeres ahí en esa obra. Y no fue rechazada en parte, digamos, porque también tiene esto de que se levantó el pueblo, la tiranía, el tiranicidio, digo. Sí, totalmente. Eh, Eso está bueno también para cuando nosotros pensamos que inventamos algo y en realidad son cosas que ya vienen pasando hace siglos, ¿no? Eso. Total. eh, Como que no era todo tan oscuro, como que en la literatura también las mujeres a veces tenían, no con esto estoy Sí, negando nada, obviamente es obvio que no, pero digo, como rescatar esas obras donde aparecen, eh, nada, personajes femeninos con potencia, que alzan la voz, que cuentan las injusticias y demás. aparte lo configura en otro tipo, digamos, en otro modelo de mujer, no el que había en la época. Ujú, totalmente. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Gracias. A ver. Vamos a esperar un poquito. ¿Sos cuervo, Mariano? Sí, profe. Te vi el cosito. Yo no, pero toda mi familia son cuervos. Ah, ¿Estás triste por Insúa? ¿cómo? ¿Estás triste por Insúa? Sí, la verdad se portaron muy mal con el gallego. Mm, sí, Muy mal. sí. Estaban todos enojados con eso, mi familia. Eh, Ahora, ¿cómo no es cuerva, profe? Tengo una amiga también que es muy fanática y me manda muchos videos de Viggo Mortensen, viste que Ah, el actor que es como re fanático. es recontra fanático. Ah, Fue a la alfombra roja con la camiseta abajo. Tiene- cualquier cosa. Y cuando no va con la camiseta lleva los colores, como que el traje es azul, la corbata roja, cualquier cosa. Sí, un enfermo. Mm, Esperemos unos minutitos más y ya Sí, sí. empezamos. La clase que viene es presencial. Ahí viene, espera, Antonella y dos personas más. Esperen que ahí, un segundito. Buenas noches, profesora. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Perdón la demora. No, todo bien. Em, Como les decía, la clase que viene es presencial, o sea que nos vemos allá. Em, lo que les iba a pedir era que si podían, que llevaran el texto de Maraval, un esquema conceptual de la cultura barroca,
Y si pueden también, lleven La vida de sueño, que si bien no es que lo tienen que leer para esa clase, pero si tenemos tiempo, yo creo que sí, vamos a poder trabajar un poco con el texto antes de que lo enganchen ustedes y empiecen a leerlo. Así que si pueden ir con esos materiales, buenísimo. Si todavía no compraron La vida de sueño y pueden ir un toque antes, vayan un toque antes y cómprenlo ahí en la calle Corrientes, que seguro está y sale 2 pesos. Nada, eso, básicamente. Bueno, hoy nos toca una de las grandes figuras de la literatura española de todos los tiempos, Lope de Vega, y Jessica va a hacer su presentación, así que te escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla, profe. Dale. Acá me falta un libro, un cuaderno. Bueno, Ahora sí, perdón. profe, creo que me tienen que autorizar. Ah, sí, discúlpame. Ahí debería estar. ¿Se ve? Sí. Ay, qué lindo los Ok. dibujitos. Bueno, me tocó la tragicomedia Fuente Ovejuna de López de Vega. Como dije anteriormente, es una tragicomedia. ¿Por qué decimos que es tragicomedia? Porque van a confluir dos géneros. Por un lado la comedia y por otro lado la tragedia. Pertenece al movimiento literario el barroco, por eso que vamos a tener personajes contrapuestos, se van a trabajar temas como el amor, también esto de la duplicidad de las máscaras de que te digo, pero no te digo, de cosas ocultas. También pertenece al siglo de oro porque hubo un gran auge en el teatro y estas comedias se representaban en corrales de comedia. Está escrita en 1612 y 1614 aproximadamente y se publica recién en Madrid en 1619. Está escrita por el poeta y dramaturgo Félix López de Vega, que nació en 1562 y falleció a los 73 años en el 1635. Escribió numerosas obras, como por ejemplo poemas, comedias y novelas. Fuente Ovejuna lleva el nombre Fuente Ovejuna con referencia al pueblo donde se desarrolla el drama. Está escrito en versos, dividido en 3 actos y comienza en media red. Es decir, ya tenemos los personajes nos van a ir comentando la situación. El acto primero comienza cuando el comandante, digamos, el comendador le va a pedir apoyo al maestre de Calatrava. ¿Por qué le va a pedir apoyo? Porque tenemos que recordar el contexto histórico porque se desarrolla una guerra civil. Había muerto el rey Enrique XIV, entonces el trono estaba en disputa. Por un lado teníamos a la reina Isabel y por otro lado teníamos a la hija del rey, que era Juana. Entonces el comendador va a pedirle ayuda al maestre para que apoyen a Juana porque él consideraba que era ella quien debía ascender al trono. El maestre de Calatrava decide apoyar a Juana y es entonces que van a tomar a tomar la ciudad real y a su vez tenemos dos acciones. Por un lado se va a desarrollar esta acción de la toma de la ciudad real y por otro lado nos vamos a situar en la rebelión que se produce en Fuente Ovejuna.
Entonces ahora se produce un cambio de escenario y ingresan nuevos personajes. ¿Cómo sabemos que se cambia de escena? Es por la entrada y salida de personajes. Luego aparece Laurenza hablando con unos labradores, hablando acerca del amor. Ella decía que solamente amaba su honor. Mengo, por ejemplo, él decía que las personas solamente amaban se amaban a ellas mismas, es decir, su amor, tenían amor propio. Después también hacen alusión al amor platónico, que decía que las personas solamente amaban el alma y las virtudes de esa persona. Luego interrumpe Flores, que es uno que apoya al comendador. Ya habían pasado varios días de este suceso y ya se había producido también la guerra. Es decir, introduce una historia diciendo, comentando el desarrollo de la guerra que se había producido en Ciudad Real. Entonces dice que el comendador y el maestre habían tomado la Ciudad Real y hubo muchos muertos y a estos guerreros le habían cortado la cabeza y lo habían puesto en flechas. Y que pronto llegaría el comendador y que debían recibirlo con ofrendas o algún tipo de fiesta. Es entonces que aparece el alcalde, que era Esteban, el padre de Laurencia, y le hacen las ofrendas, mieles, carnes y entre otras ofrendas que le ofrecen. El comendador se encuentra contento, pero logra divisar a Laurencia y esta ya lo había rechazado. Entonces quiere ejercer su poder sobre ella, pero esta lo rechaza y huye. Entonces el comendador queda enfurecido. Ella le dice en alusión, también resaltando su característica de mujer empoderada, si no le faltó con toda la carne que el comendador le había ofrecido, como para agarrarla a ella también. A todo esto se cambia de escenario y se pasa a cuando los reyes se enteran de que el comendador y el maestre habían tomado Ciudad Real, entonces la reina Isabel decide enviar al ejército para recuperar la ciudad, ya que era una ciudad estratégica que estaba cerca de Castilla. Después se vuelve a cambiar nuevamente de escenario y aparece Laurencia con Frondoso. Frondoso era su enamorado, su galán, el que la pretendía, pero ella lo rechazaba. Se produce un diálogo donde donde él le demuestra su cariño y le pide matrimonio y aparece el comendador que estaba cazando en el lugar. Entonces el Frondoso se esconde y Laurenza se queda sola con el comendador. Y decide, digamos, tratar de abusar de ella y entonces sale Frondoso y lo defiende con la lanza. Es así que Lorenza logra huir y Frondoso no le devuelve el arma al comendador diciendo que lo iba a matar y se va. Entonces enfurecido, le declara que se iba a vengar. En la situación siguiente se produce una conversación entre Esteban y un labrador, también ya se cambia de escenario y se pasa a la plaza de Fuente Ovejuna, donde ellos se quejaban de la autoridad que ejercía sobre ellos el comendador, porque se apropiaba de sus haciendas, le cobraban muchos impuestos y que también estaban afectados porque no eran buenas sus cosechas. Y en ese entonces se produce la divulgación de lo que había pasado con Laurenza y la defensa de Frondoso. Entonces se va a producir una confrontación, tanto verbal con los labradores y el comendador, que estos irrumpen cuando ellos estaban en una reunión. El comendador le dice que tienen que leer la política de Aristóteles,
¿Qué alusión hace a esto y por qué lo hace? Porque Aristóteles plantea en la política que quien nace esclavo debería ser siendo esclavo y quien nace noble sigue siendo noble, es decir, no se cambian los roles. Y les pide a los labradores que se vayan a la casa y dejen de hablar porque él temía que se produzca una rebelión. Seguidamente, Jacinta queda preocupada por Frondoso y decide regresar a la ciudad. Cuando regresa a la ciudad, le pide a Jacinta que lo acompañe también, y cuando van a la ciudad son interceptados por los criados del comendador, que se quieren llevar a Jacinta por la fuerza, y es entonces donde Mengo la defiende y se produce un nuevo enfrentamiento. A Mengo lo condenan a 300 latigazos y a Jacinta la lleva el comendador prisionera. Hay una confrontación entre Jacinta y el comendador. ¿Por qué? Por el tema del honor, porque ella le decía que ella era una mujer noble y que estaba casada y que su padre era noble, pero si bien no había nacido en una familia real, él desde nacimiento era noble. ¿Por qué? Porque el honor se consideraba para la época, y haciendo alusión a Juan de Mariana, que con el honor se hacía del nacimiento y era una condición del alma, no de cuestiones políticas o clases sociales. Es entonces donde el comendador se siente ofendido y la entrega a los criados para que abusen de ella. Entonces el comendador, cuando se entera que Isabel cambia nuevamente el escenario, se entera que Isabel mandó los ejércitos, decide enviar 500 soldados y también acude en la ayuda para que no tomen la ciudad. En este transcurso se vuelve a encontrar Frondoso con Laurencia y esta vez Laurencia acepta el casamiento, pero le dice que pida su mano a Esteban. Entonces ellos aceptan y se va a producir la celebración de la boda de Laurencia y Frondoso. Cuando se produce la boda, nuevamente va a aparecer el comendador y va a irrumpir la boda. Se va a llevar prisionero a los dos novios, Frondoso va a ser condenado a muerte y Laurencia, digamos, va a ser llevada por el comendador para ser ultrajada. Y aparte también, cuando el alcalde quiere levantar la voz para decirle que estas actitudes no son de un noble como él se está comportando, lo golpea con el palo que él tenía de alcalde. Después de esta situación se produce nuevamente la reunión de los vecinos para comentar todo lo que había pasado con Laurencia y Frondoso, y es entonces cuando irrumpe Laurencia y empieza a hacer un monólogo diciendo que los hombres no habían defendido su honor y que tampoco el padre la llame hija porque él no la defendió cuando él se lo llevó, y que las mujeres eran arrebatadas como los lobos arrebatan las ovejas, sin ningún tipo de castigo y sin que ellos se levanten. Les decía que eran poco hombres y que no cumplía con esa función de defenderlos y que no hacían valer su honor. Es entonces cuando ella le dice que si ellos no hacen nada, ella va a levantar armas, y es entonces cuando forma un ejército de mujeres. Los hombres también deciden levantarse en armas e ir a atacar al comendador. Por un lado estaban los hombres y por el otro lado el ejército de mujeres, y también se incluyen que también fueron los niños. Asedian la casa de encomienda y le dan muerte al comendador, pero escapa uno de los criados, que es Flores, y le da aviso al rey, diciendo que el pueblo se había levantado en armas y que había matado al comendador.
el pueblo luego de la muerte se produce la celebración y celebran el triunfo sobre el déspota. El alcalde comienza a decirles que debían decir que quien mató al comendador era el pueblo, o sea, quien mató al comendador era Fuente Ovejuna, no, no las mujeres, o porque tampoco aparece quién en realidad lo mata al comendador, no se dice en la obra. Es entonces que los reyes católicos, para hacer justicia, envían al juez y el juez tortura a 300 hombres. Pero todos los hombres, incluso un niño también es torturado de 10 años y todos dicen que quien mató al comendador fue Fuente Ovejuna. Y el juez al regresar le dice a los reyes que no había podido sacarle nada al pueblo y que o debía perdonarlos o debía matarlos a todos. Entonces los reyes deciden perdonar tanto por un lado al pueblo de Ovejuna y por otro lado también al maestre de Calatrava. Una vez que los reyes lo perdonan, Fuente Ovejuna comienza a pertenecer al reino se somete, digamos, a las órdenes de los reyes católicos y es ahí donde termina la obra. Como dijimos anteriormente, es una tragicomedia por varias razones. Por un lado, vamos a tener la mezcla de personajes, tanto de la clase alta como por ejemplo tenemos a los reyes, al comendador, al maestre, y por otro lado también de la clase baja, que en este caso vamos a tener a los campesinos, y por otro lado también se utilizan muchos elementos trágicos y también cómicos. El personaje que va a encarnizar esta parte cómica va a ser Mengo. Y los elementos o los momentos trágicos va a haber diversos, como por ejemplo cuando se produce la sublevación, cuando también el comendador intenta abusar de las mujeres, cuando golpea o irrumpe la boda. Y por último, también es una tragicomedia porque uno de los personajes va a morir. En este caso, muere el comendador. Lope de Vega, cuando él realiza sus comedias, dice que las comedias clásicas comenzaron a aburrir al público. Entonces él decide crear el arte nuevo de hacer comedias. ¿Qué quiere decir esto? Que él creaba comedias que tengan un interés en el público, que les llame la atención y buscaba digamos, entretenerlos. Las obras se van a seguir dividiendo en 3 actos, pero se va a producir la ruptura de las 3 unidades clásicas que propone Aristóteles. La acción, que Aristóteles decía que tenía que haber una acción principal, el tiempo que tenía que desarrollarse en el transcurso que dure la obra y el espacio, que tenía que ser en un lugar determinado. Entonces, Lope de Vega lo que va a hacer es producir una ruptura, porque lado se produce la toma de la ciudad real y por el otro lado vamos a tener lo que ocurre en Fuente Ovejuna. En cuanto al tiempo, el tiempo es prolongado porque pasan varios días entre un suceso y otro. Y los espacios, como dije, son muy diversos. Tenemos desde que se produce en los arroyos, que se produce en la ciudad real, que se produce en el castillo de los reyes, que se produce en la plaza de Fuente Ovejuna. Después vamos a tener la polimetría. La polimetría, ¿qué quiere decir esto? Que es la variedad métrica. Va a poder incluir sonetos, cancioncillas, de acuerdo a cada personaje. Como por ejemplo cuando Laurencia se produce un soneto cuando ella le declara que está muy preocupada por Frondoso y que tenía miedo que lo mate. Después la mezcla de lo trágico y lo cómico. Estos personajes también que están contrapuestos. Por ejemplo, por un lado tenemos la fuerza que tiene Laurencia
y por otro lado lo cómico también, que es encarnado por Mengo. Esta situación también de lo trágico y lo cómico lo que va a producir es una elevación del clima, o sea, un climas y un anticlimas. Vamos a tener tiempos con un máximo, con un clima máximo, que por ejemplo es cuando se produce, cuando hace la aparición de la Orenza. Había un anticlimas cuando ellos estaban, cuando los aldeanos estaban reunidos, y al interrumpir la Orenza toda desvestida, despeinada, digamos maltratada, se produce un clima, digamos, máximo de tensión. Después, en cuanto al decoro, ¿qué quiere decir esto? Que la conducta de los personajes y también el lenguaje debe adecuarse a cada personaje. En este caso, los aldeanos utilizan un lenguaje un poco más vulgar, los reyes hacen pocas apariciones y pocas intervenciones, y después, digamos, los aldeanos también utilizan un lenguaje, digamos, coloquial. Y también él dice que como temas centrales deben defenderse los valores de la sociedad del siglo XVII, como por ejemplo el honor, que es la conciencia de uno mismo, y la honra, que es la opinión que tienen los demás. ¿Dónde lo vemos reflejado al honor y a la honra? Bueno, el honor en cierta medida se pierde cuando se lo llevan se lo arrebatan a Lorenza y se la llevan, pero ella inmediatamente recupera ese honor. Cuando se levanta en armas, incentiva al pueblo a levantarse en armas, se vuelve a recuperar el honor. Entonces se lo pierde, pero ahí nomás se lo vuelve a recuperar. Y la, eso sería en cuanto al honor. Y en cuanto a la honra, a la opinión que tienen los demás, también esta honra se ve perdida, y es, digamos, el comendador está contrapuesto a esta honra. ¿Por qué? Porque la opinión que tienen los demás del comendador es que es un tirano y que encarna todas las características de un déspota. También en el arte nuevo de hacer comedias, como ya dije anteriormente, Lope de Vega sigue insistiendo que tienen que tratar temas como el honor, la honra, temas nacionales, mitologías, como por ejemplo en Fuente Ovejuna se hace alusión a las Amazonas, cuando Laurenza da el monólogo al salir toda despeinada. Se compara con las amazonas, el ejército que ella quería formar, estas amazonas que eran protegidas por Zeus y que buscaban el bienestar. Después también dice que tiene que tratarse el tema del amor, esto que ya lo vimos que en La Orenza con Frondoso aparece también. Después también aparece en El Rey Isabel, entre la reina y el rey, ese amor. Después también la tenemos en el amor por el pueblo mismo que tienen ellos. Y después también aparece, digamos, contrapuesto este amor. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el amor de Frondoso, que es leal, y por otro lado también tenemos ese amor que sentía el comendador, pero ese amor, digamos, eh, invasivo, violento, que quería ejercer sobre Laurencia. Después dice él que como personajes principales se tienen que establecer, por un lado, la dama, que debía ser bella, fiel y de noble linaje, pero en esta comedia no entraría, porque si bien Laurencia es bella, ella encarna, digamos, hace la rebelión con las otras mujeres. Es una mujer que tiene todas las actitudes puestas para rebelarse, a diferencia de las mujeres de la época que se sometían, digamos, al hombre, y no, ella levanta la voz y encarna todas las características de esta mujer de pueblo.
Y la dama también, Laurenza se va a configurar en la dama y el galán a la vez. Cumple esta duplicidad de personajes. ¿Por qué? Porque por un lado, ella rechaza a Frondoso y al final termina aceptándolo. Por eso es esta duplicidad de el galán y la dama que encarna Laurencia. Después, el galán va a estar encarnado en Frondoso. Es un, digamos, noble, que es generoso, defensor, protector, busca proteger en cierta medida a Laurenza. Después tenemos el poderoso, que en Fuente Ovejuna vamos a tener el poderoso contrapuesto. Es decir, por un lado vamos a tener a los reyes nobles, que son los reyes católicos, y por otro lado vamos a tener a el poderoso, que es el comendador también, pero que va a encarnar estos valores que no pertenecen a la nobleza. Es decir, va a abusar de su poder para someter al pueblo, cuando él debía buscar la justicia y darles protección. Después, el viejo va a estar encarnado por Esteban y va a tener las características de ser prudente, valiente y defensor. Él va a defender en cierta medida cuando la ve a Lorenza así, defiende el honor y es el que le dice también a los hombres que si ellos decían que había matado, que Fuente Ovejuna había matado al comendador, no serían castigados, sino todos tenían que decir que un personaje colectivo lo había matado, para que no sean castigados. Después el gracioso va a encarnar estas características de bufón, que son que en esta obra va a estar encarnado por el personaje de Mengo. Después tenemos la criada, que va a ser a su vez la pareja del gracioso y que va a estar encarnada por Pascuala, que a su vez es la conciencia o la que aconseja muchas veces y apoya a la dama, que en este caso sería Laurencia. En cuanto a los personajes principales, cabe destacar que en esta obra vamos a tener 3 tipos de personajes. Por un lado vamos a tener los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes que aparecen, digamos, son escénicos, que aparecen en una sola parte y luego van a desaparecer. Esto es para dar credibilidad al suceso. Después también hay que destacar que en Fuente Ovejuna hay demasiados personajes. ¿Por qué se produce esto? Porque como la obra es compleja, los personajes van a hacer que se desarrolle de forma más rápida los sucesos y no se produzca un quiebre en la estructura. También vamos a tener un personaje colectivo, que en este caso es Fuente Ovejuna. Pero este personaje no es que en un momento en toda la obra aparece, sino que se va a ir configurando y va a sufrir una metamorfosis a partir del acto tercero. ¿Por qué decimos que sufre una metamorfosis? Porque primero los personajes van a tener ciertas características que hace que el pueblo, que los espectadores, perdón, los distingan de los demás y los reconozcan. Entonces, cuando comienza el acto tercero, estos personajes, estas características de los personajes se van digamos, a reducir y va a emerger este personaje colectivo. A excepto de Mengo, que cuando él aparece en las torturas, aparece estas características de héroe, porque como lo tenían, de las características que él tiene es de ser de no enfrentarse, digamos, de escapar de las realidades, de no enfrentar, también es muy miedoso.
pero cuando a él el juez lo tortura, él termina diciendo que quien había matado al comendador era Fuente Ovejuna. Por eso es también que él es uno de los personajes que mantiene las características hasta el final. Uno de los personajes principales va a ser el comendador, que es Fernán Gómez de Guzmán. Es un personaje histórico que va a desempeñar un papel malvado, agresor sexual y déspota. En un párrafo, en un verso lo define el alcalde Esteban, hacia el verso 2394. Después también vamos a tener los reyes católicos, que ellos van a tener, digamos, en ellos va a estar representado el poder de Dios, y su función es restablecer el orden y también la justicia. Después vamos a tener a Laurenza y Frondoso. Laurenza es la hija del alcalde, como bien dijimos, es una mujer de la aldea, campesina, es una mujer fuerte, honesta, y que provoca la rebelión en el pueblo. Que, digamos, Lope de Vega acá a ella, la concepción de mujer que se tenía para la época era, como bien dijimos antes, mujeres que se sometían a este poder masculino, por así decirlo, y ella es quien, Lope de Vega es a quien le da más voz en la obra. Quizás porque también quiere mostrar este flagelo que pasaba en la sociedad. Después vamos a tener a Mengo, que como bien dijimos anteriormente, es un labrador pobre. También él en la escena segunda establece que es analfabeto. Cumple la función, como bien dijimos antes, que es gracioso y que, como ya dije anteriormente, adquiere estos rasgos de héroe cuando es torturado. Después tenemos a Flore y a Ortuño, que son los criados del comendador, y ellos pertenecen a la baja nobleza y apoyan a su señor en todos los atropellos que realiza hacia Fuente Ovejuna. Como ya dijimos anteriormente, los rasgos de Pascuala complementa a la mujer líder, que en este caso es Laurencia, y también va a encabezar el motín de las mujeres. Esteban y Juan Rojo, uno es el alcalde, que es el papá de Laurencia, y el otro es el tío. Ellos son nobles, buscan defender la honra, pero también buscan defender los intereses del pueblo. Creo que se repitió. Y después llegamos a los personajes episódicos. Como ya dije anteriormente, estos personajes tienen la función de aparecer en un ambiente, de aparecer en una escena determinada para crear un ambiente determinado y también generar credibilidad en los espectadores. Entre ellos vamos a tener los regidores de la ciudad real, los músicos y los labradores, la guardia que acompaña al maestre, el muchacho que aparece en las torturas. Acá también cabe de aclarar que en este proceso hay una confluencia de dos escenas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque adentro se produce la tortura de las personas, pero afuera hay dos aldeanos o muchachos en este caso que escuchan las torturas. Entonces se establecen dos sucesos al mismo tiempo. Y después vamos a tener al niño también que aparece en las torturas, que tiene 10 años y también es castigado, y él termina también diciendo que quien había matado al comendador era Fuente Ovejuna. Para seguir hablando de los personajes, también tenemos que decir que Lope de Vega lo divide en grupos.